Hola mis chicos de grado sexto, espero que se encuentren muy bien, los hemos extrañado bastante, las clases no son lo mismo sin ustedes, sabemos que son tiempos difíciles, por eso en unión y en amor familiar saldremos de esta situación, espero que en casa estén tomando las medidas adecuadas, que nos estemos cuidando como familia, que aprovechemos también el tiempo para compartir, por mirar otros espacios que a veces de pronto por el afán de la cotidianidad dejamos a un lado. Antes de dar paso a la explicación de la clase, voy a hacer unas pequeñas observaciones frente al desarrollo del mismo. Lo primero y más importante es realizar la lectura de manera detallada de la guía orientadora que se encuentra en el blog del área. En esta guía ustedes van a encontrar toda la información paso a paso, con fechas, con valoraciones y demás que se tendrán en cuenta para este segundo periodo. A modo general, es importante tener en cuenta estos 4 aspectos. El primero, marcar nuestro cuaderno con segundo periodo y realizar el cuadro de valoraciones. Es importante no perder el ritmo de trabajo que teníamos hasta el momento, por eso vamos a darle continuidad a nuestro segundo periodo, también ubicar nuestro cuaderno de tal forma que podamos ir condensando las valoraciones que vamos obteniendo en la asignatura. Posteriormente vamos a realizar la toma de apuntes de la explicación. Ustedes dentro de la guía van a encontrar el módulo y este video explicativo, entonces yo he optado por hacer la explicación en el tablero para que usted de pronto pueda ir siguiendo la explicación que yo realizo, o si de pronto quiere complementar con algo que encuentre en el módulo, o de pronto ya una toma de apuntes más libre frente a la explicación que yo realizo. Después de, digamos que de esta explicación, de la orientación del módulo, etcétera, vamos a realizar unos ejercicios de refuerzo que se propusieron al interior de la guía. Estos ejercicios no tienen valoración, sin embargo, nos van a permitir reforzar esta parte conceptual de manera autónoma, por eso es tan importante que los realicen. Y finalmente, resolver la evaluación que se encuentra en el link. Esa evaluación, chicos, es importante que la realicen con calma, que se tomen su tiempo, que tengan la disposición para realizarla, puesto que solo van a tener un intento para acceder al formulario. Entonces, cuando ya consideren que han repasado, que han retomado el video, que han retomado el módulo, que ya tienen la disposición y la atención suficiente, pueden iniciar la resolución del formulario. Vamos a iniciar con la explicación del tema. Primero vamos a retomar algunos elementos que habíamos trabajado hasta el momento para poder iniciar con los próximos. Bueno, en primer lugar, es importante retomar algunos elementos que habíamos trabajado el periodo pasado y que nos van a servir para complementar el trabajo que se va a realizar en este. En primer lugar, es importante recordar que nuestro tema fuerte durante el grado sexto van a ser las categorías gramaticales. En este curso es donde se realiza la fundamentación de la gramática. Por eso es que nosotros dividimos por periodo unas categorías y tratamos de acceder a ellas de manera profunda para poder lograr su comprensión. ¿Qué trabajamos el periodo pasado? Sintagma nominal, sintagma verbal, identificamos dentro de la oración las partes, comprendimos cómo se identifican, cómo es posible ubicarlas, realizamos el análisis, etc. Posteriormente se hizo la identificación de los núcleos, que es lo que nos permite identificar dentro de estos sintagmas cuál es el centro. Recordemos que el núcleo es el que permite que las palabras giren en torno a ellas. Es lo más importante dentro de la oración, porque es lo que nos permite formarla. Y dentro de este grupo grande de las categorías gramaticales trabajamos 2, sustantivo y pronombre, ambas consideradas núcleos del sintagma nominal, porque nos hablan de sujetos, animales, objetos, etcétera, que son aquellos que estarán realizando la acción dentro de la oración. Esto era lo que habíamos trabajado antes de que iniciara toda esta situación de contingencia. Este periodo vamos a trabajar 3 categorías importantes:
adjetivo, artículo y adverbio. Las vamos a dividir en las sesiones para poder ir profundizando sobre cada una de estas. La primera categoría gramatical que trabajaremos este periodo es el artículo. Esta categoría, a diferencia de aquellas que son núcleo como el sustantivo, el pronombre o el verbo, no tienen sentido en sí mismas, necesitan otras categorías para poder ser al interior de la oración. En primer lugar vamos a encontrar nuestra definición. Recuerden que nosotros siempre lo principal que ubicamos son las funciones. Porque cuando nosotros hablamos de gramática, hablamos que las palabras se van a clasificar de acuerdo a la función que cumplen dentro de la oración. Entonces tenemos que el artículo es una categoría gramatical cuya función principal es acompañar al sustantivo. Es decir, que el artículo va a actuar en función del sustantivo. Esa es digamos que su tarea dentro de la gramática. Aparte de eso, cumple otras dos funciones. Anticipar, es decir, que debe ir siempre antes de un sustantivo, e indicar su género y número. Entonces, recordemos que género hablamos de femenino masculino, número hablamos de singular o plural. El artículo, como cualquier otra categoría gramatical, tiene unas características fundamentales que lo distinguen del resto. La primera es que es una categoría variable. ¿Qué quiere decir que sea variable? Que se modifica dentro de la oración. En este caso, nuestro señor artículo va a cambiar en género y en número. Estas modificaciones van a estar dadas de acuerdo a lo que realice dentro de la oración y el acompañamiento que tenga con el sustantivo. Entonces, el artículo se modificará en género y en número de acuerdo con el sustantivo que esté acompañando. Si yo tengo, por ejemplo, la palabra casa y la palabra carros, yo debo saber que para cada uno de esos debe existir un artículo diferente. Primero identifico dentro de esos dos sustantivos cuál es su género y cuál es su número. En el caso de la palabra casa, tengo que su género es femenino y está en número singular porque me habla de un elemento. La palabra carros, por el contrario, es una palabra en masculino y es plural. Es decir, que yo podría acompañar la palabra casa con un artículo como este. Yo podría decir el casa, no, ¿cierto? Habría una redundancia en términos de género, más no de número. Me habla de un elemento, me habla de un elemento. ¿Qué pasa si yo cambio este el y ubico, por ejemplo, la palabra los casa? ¿Podría? No, ¿cierto? Porque los es un artículo que me indica género masculino y me indica número plural. Yo podría acompañar mi palabra casa de un artículo como la. Hay correspondencia en género, la es femenino, casa es femenino. La es singular, casa es singular. La casa. La siguiente palabra ya sé que no la puedo acompañar de un artículo que esté en singular, porque es una palabra que evidentemente está en plural. Entonces yo puedo usar mi artículo los. Me quedaría correspondencia plural, plural, número, y en género masculino, masculino. Los carros. Entonces, primera característica, el artículo varía de acuerdo a dos elementos puntuales, género y número, teniendo en cuenta el sustantivo al que acompaña. La segunda característica importante dentro del artículo es que nosotros sabemos, y yo les decía en la anterior explicación de la definición, que el artículo siempre va a anticipar la presencia del sustantivo, es decir, que está antes. Pero ¿qué sucede cuando hay un artículo antes de una palabra que no sea sustantivo o un grupo de palabras? Como es el caso de estas oraciones. Acá tengo por, una línea, bien de la humanidad, espacio, correr es bueno para la salud.
Si yo identifico los espacios en blanco, sé que van a ir artículos. En este caso tengo la palabra bien y la palabra correr. Bien, gramaticalmente es un adjetivo calificativo o podría ser un adverbio de modo. La palabra correr gramaticalmente es un verbo. Ninguna de las dos es sustantivo. Pero ¿qué hace el artículo cuando se encuentra esto? Hace magia realmente, porque el artículo convierte estas palabras en sustantivo. Recuerden que lo más importante cuando nosotros hacemos análisis gramatical, y ahorita vamos a ver un poco unos ejemplos en oraciones, es leer las palabras en contexto, no leerlas aisladas. Porque si yo leo la palabra correr, yo me doy cuenta que correr es un verbo, ¿cierto? Y yo digo, estoy analizando y digo artículo, verbo. No, yo tengo que leer toda mi oración y entenderla. Entonces, en este caso, yo podría añadir un artículo como el, por el bien de la humanidad, y en mi segunda oración podría ubicar el mismo. El correr es bueno para la salud. ¿Cómo sé yo que están actuando como sustantivos? Porque en la primera oración, cuando yo digo por el bien de la humanidad, ¿de quién me están hablando? Del bien, ¿cierto? Y en la segunda, el correr es bueno para la salud. ¿De quién me hablan? De el correr. Entonces, automáticamente, si nos damos cuenta, estas dos palabras se nos convierten en sustantivos. Es algo mágico que hace nuestro señor artículo y nos permite sustantivar, se llama el proceso, a dos palabras que no corresponden a sustantivo en la oración. Esta es como una excepción. Bueno, vamos a ver ahora la clasificación para poder entender qué clases de artículos dentro de esta categoría grande tenemos y podemos contar. Al haber identificado la definición y las características puntuales del artículo, vamos a trabajar ahora la clasificación. Entonces vamos a encontrar dentro del artículo tres grupos: artículo definido, indefinido y neutro. Por su parte, el artículo definido lo que hace es especificar al sustantivo, puntualiza sobre él. El artículo indefinido, por su parte, lo que hace es generalizar. Y el artículo neutro no va a acompañar a sustantivos como tal, sino va a cumplir con la segunda característica de nuestro artículo, y es convertir tanto los adverbios como los adjetivos en sustantivos abstractos. El artículo neutro no tiene ni género ni número, por eso se llama neutro, porque no va ni para acá ni para este lado. Entonces, este artículo neutro no posee género ni número y lo que hace es acompañar adverbios y adjetivos convirtiéndolos en sustantivo. Entonces, acompaña adjetivos y adverbios convirtiéndolos en sustantivo. No tiene género ni número. Entonces acá lo que hice fue organizar de acuerdo al número y al género, si nos dimos cuenta. Entonces vamos a empezar. El artículo definido, que es el que les repito, especifica, detalla, puntualiza el sustantivo. Singular femenino, vamos a encontrar la palabra la. En singular masculino vamos a encontrar el artículo el. Tener en cuenta que este el como artículo va sin tilde. Recuerden que cuando yo le ubico la tilde, automáticamente estoy hablando de sujeto y en este caso sería un pronombre. Para el artículo definido no va con tilde. Plural femenino tenemos el correspondiente de la, que es las. Plural masculino tenemos los. Entonces, artículos definidos tendremos 4. La, el, las, los, según sean femenino, masculino, singular o plural.
En los artículos indefinidos, que lo que hacen es generalizar, no puntualizan, sino que por el contrario hablan de cualquier elemento dentro de lo que pueden ser los sustantivos, vamos a encontrar los siguientes. En singular femenino, la palabra una. En singular masculino, la palabra un. Plural femenino, la palabra unas. Y plural masculino, la palabra unos. Artículos indefinidos tendremos 4, una, un, unas, un, según sean femenino, masculino, singular o plural. Artículo neutro, por su parte, solo hay uno. Como no tiene género ni número, entonces es una palabra muy sencillita que es lo. Recuerden que yo lo empleo para sustantivar. Yo ya les había explicado que el sustantivar es convertir palabras que no sean en sustantivo en algo que sí lo sea. Entonces, siempre me va a acompañar, bien sea a los adjetivos o a los adverbios, convirtiéndolos en sustantivo. Les voy a poner acá un ejemplo pequeño. Entonces, si yo tengo la oración lo bello de ti, bello en este caso sería un adjetivo calificativo que me indicaría una cualidad de una persona. Entonces, Luis es bello, por ejemplo. En este caso, como la palabra que antecede o que precede a este bello es un artículo neutro que es lo, automáticamente esta palabra se va a convertir en un sustantivo abstracto en este caso, porque me va a indicar que de lo que se está hablando es de la belleza de una persona, sin necesidad de usar la palabra belleza. ¿Listo? Bueno, dentro de lo que es la explicación del artículo, antes de pasar a los ejemplos, es necesario tener en cuenta las abreviaturas, puesto que estas son las que nos permiten realizar el análisis dentro de la oración. Nosotros sabemos que no escribimos la palabra completa, sino que la abreviamos de tal manera que podamos generar el análisis gramatical. Entonces, para nuestra categoría mayor, que es artículo, vamos a ubicarla de forma abreviada, art, y recuerden que ponemos el punto. Artículo definido, por su parte, vamos a ubicar art, punto y las 3 primeras letras de la clasificación. Art definido. ¿Listo? Artículo indefinido, vamos a ubicar art in, que serían las 3 primeras letras de nuestra clase de artículo. Para el siguiente sería artículo neutro. En el caso del singular, del plural, del femenino y del masculino, vamos a abreviar únicamente con la inicial de la palabra. Entonces, para el caso del singular, S, para el caso del plural, P, para el caso del femenino, F, y para el caso del masculino, M. Como podemos observar, estas son las abreviaturas con las que vamos a trabajar este tema en particular. Recordemos que ya en las anteriores clases que tuvimos de forma presencial, también identificamos las abreviaturas de lo que es el sustantivo, lo que es el pronombre, el sintagma nominal, verbal, etc., para poderlas identificar dentro del análisis. Ahora vamos a realizar 3 oraciones para poner en relieve la explicación que acabo de realizar y así ustedes puedan tener una mayor comprensión del tema. Listo, tenemos nuestra primera oración. La paciencia es una virtud necesaria. En este caso, lo primero que nosotros tenemos que hacer
es identificar los sintagmas nominal y verbal. En este caso, de quien nos están hablando es de la paciencia, por ende, el sintagma nominal será la paciencia. ¿Qué nos están indicando de la paciencia? Que es una virtud. Acá contamos con un verbo auxiliar, que es el verbo es, primer verbo del español, verbo más importante, ser o estar. En este caso será nuestro sintagma verbal. Identificamos núcleos de nuestros sintagmas. Para el caso del verbal, tenemos que el núcleo es el verbo central, y para el caso del nominal tenemos que es la paciencia. Ya en este punto nosotros debemos poder identificar sintagmas, núcleos, identificación de sustantivo, pronombres si los hay, y ahora artículo. Entonces vamos a empezar por orden con los sustantivos. ¿Qué palabras de las que tenemos en la oración son sustantivos? Entonces tenemos en primer lugar la palabra paciencia. Al ser núcleo, yo ya sé que es o un sustantivo o un pronombre. En este caso está actuando como sustantivo. Recordemos la abreviatura de la categoría gramatical sustantivo, y en este caso paciencia es un sustantivo abstracto porque es algo que yo no puedo percibir con los sentidos. Entonces, sustantivo abstracto. En el sintagma nominal no hay más sustantivos, voy avanzando. La palabra virtud. Virtud es un sustantivo. ¿Cómo puedo identificarlo en tanto sustantivo? Hay una clave, y es que al conocer ya el artículo puedo darme cuenta que una de las características que yo les expliqué es que un artículo siempre va a preceder un sustantivo. Es decir, que si acá yo identifico que hay un artículo, que ahorita lo vamos a analizar, por ende yo ya sé que este es un sustantivo. En este caso, virtud sería un sustantivo también abstracto porque es una cualidad que no puedo percibir. Necesaria ya no sería sustantivo, y bueno, no hay en esta oración pronombres, no tenemos ni yo, ni tú, ni él, ni ella, no tenemos pronombres personales, y nos faltaría analizar nuestra categoría nueva de hoy, que es el artículo. Para el análisis de los artículos vamos a realizarlo de la siguiente forma. Ubicamos, recuerden, siempre la línea va en la parte superior porque nosotros así realizamos el análisis a nivel morfológico. Ubicamos la categoría mayor, artículo. En este caso, la, nosotros ya sabemos que es del grupo de los definidos, que lo que hace es especificar. Recuerden que en ese grupo tenemos la, el, los y las. Para esta oración, entonces, la es un artículo definido. Ubico género y número, no importa el orden en el que lo realices. Entonces, sé que género es femenino, punto, y su número será singular. Sigo avanzando y sé que allá hay otro artículo. Trazo línea superior, identifico categoría mayor, art. Una es del grupo de los indefinidos, un, una, unas, unos. En este caso, una es un artículo, un artículo indefinido. Identifico género, en este caso femenino, y número singular. Artículo indefinido, femenino, singular. Muy bien, tenemos nuestra primera oración. Vamos con la segunda oración. Listo. Tenemos la segunda oración, y lo primero, recuerden, que identificamos son sintagma nominal y verbal. En este caso tenemos, el tema de hoy fue fácil para ellos. Sintagma nominal, en este caso, ¿de quién nos están hablando? Del tema. Entonces, el tema de hoy sería nuestro sintagma nominal. ¿Cómo sé que la otra parte de mi oración es el verbal? Primero, porque ya he identificado que hay un verbo.
que en este caso es el verbo fue, que conjugado derivaría del verbo ir, ¿cierto? Entonces ya identifiqué mi sintagma nominal y mi sintagma verbal. Ahora empiezo a ubicar los núcleos. Núcleo del sintagma verbal fue fácil para ellos. Verbo principal fue núcleo de mi oración. ¿Y de quién me están hablando acá en esta oración? Me están hablando del tema. Entonces mi núcleo sería tema. Posteriormente empiezo a identificar sustantivos como primera categoría trabajada en clase. Sé que tema, al ser núcleo, es o sustantivo o pronombre. En este caso sé que es sustantivo y puede ser un sustantivo concreto porque es algo que percibimos por nuestros sentidos, ¿cierto? En la explicación ustedes me observaron, me escucharon, etc. Entonces es algo que podemos percibir con los sentidos. Otro sustantivo que encontramos por acá, entonces tenemos el tema de hoy. Fue fácil para ellos. Bueno, no tenemos más sustantivos. Tendríamos en este caso en la oración presencia de pronombre personal, que sería ellos. Recuerden cómo identificamos los pronombres. Prom, identificamos persona gramatical, en este caso es tercera persona, plural, porque me habla de varios. Entonces ya identifiqué los sustantivos que habían, ya identifiqué los pronombres y ahora paso a identificar los artículos, que es nuestra categoría que estamos trabajando. En este caso, en mi oración, solo vamos a tener un artículo. Y es el primero. Puedo comprobar que ese artículo, en la medida en que le sigue, si nos damos cuenta, es un sustantivo. Entonces, él sería un artículo definido masculino singular. ¿Listo? Este orden no importa si cambia, si ponen primero número, después género, no pasa nada. ¿Listo? Tenemos nuestras dos oraciones identificadas. Vamos a poner la última y ya con esta cerramos la explicación del tema. Voy a dejar esta mientras la van escribiendo. Listo, tenemos nuestra última oración. Entonces, lo mejor de los niños del curso es su actitud en clase. Sobre todo los niños de sexto, que son muy juiciosos. Entonces, lo primero que hacemos es identificar sintagma nominal y sintagma verbal. En este caso, nos están hablando de los niños del curso, ¿cierto? Entonces, nuestro sintagma nominal iría desde lo mejor de los niños del curso, sintagma nominal, y nuestro sintagma verbal, identificación de verbo, en este caso auxiliar, sería el sintagma verbal. Identifico núcleos. En este caso, me voy a encontrar con un artículo neutro, si nos damos cuenta. Entonces, ese artículo neutro ya nos va a cambiar algunas cosas dentro de nuestro sintagma nominal que ya vamos a identificar. Entonces, ¿cuál es el núcleo del nominal? ¿De quién nos están hablando? En este caso nos están hablando de los niños, ¿cierto? Entonces, los niños serían el núcleo. Paso a mi sintagma verbal y sé que el centro, el verbo principal, en este caso, pues el único verbo que hay es nuestro verbo principal dentro del español, que es el verbo ser o estar, conjugado de esta manera.
Luego voy a empezar a identificar los sustantivos. Entonces en este caso, niños, que fue la primera que marqué, yo sé que niños es un sustantivo que puede ser común, ¿cierto? Paso y encuentro la palabra curso. Curso sería un sustantivo, puede ser común, concreto, vamos a ponerle colectivo porque agrupa, como para ir variando los sustantivos. Sustantivo colectivo. Sigo caminando por aquí y me encuentro dos sustantivos más, actitud y clase. En este caso, la palabra actitud sería un sustantivo abstracto porque no es algo que yo pueda percibir realmente con los sentidos. Vamos a correr acá el sintagma nominal porque no nos alcanza. Y la palabra clase, que también la podríamos identificar como sustantivo colectivo, porque habla de una agrupación. Listo, ahora voy a identificar si hay pronombres. En este caso, mi oración no tiene pronombres personales, entonces voy a empezar a identificar artículos, que es la categoría trabajada el día de hoy. Entonces, primer artículo que me cruzo acá, lo. Artículo del tercer grupo, artículo neutro. Recordemos que los artículos neutros no tienen género ni número, por eso se llaman neutros. Por ende, mi análisis queda de esa forma. Recuerdan que yo les decía que cuando encuentro un artículo y la palabra que sigue no es sustantivo, automáticamente el señor don artículo hace magia y lo convierte en sustantivo. Acá va a pasar lo mismo. La palabra mejor es un adjetivo calificativo. En este caso, al estar después de un artículo neutro, va a pasar a convertirse en un sustantivo abstracto, porque es algo que yo no puedo percibir. Sigo andando y me voy a encontrar acá con un artículo, en este caso, definido, plural, masculino. Del grupo de los definidos, es una palabra que me habla de varios y es una palabra en masculino. Sigo andando, entonces lo mejor de los niños del curso es su actitud en clase. Listo, no tengo más palabras y ya con esta oración damos por finalizada la explicación del tema. Espero que hayan tomado apuntes, que hayan tomado las pausas necesarias para ir analizando el concepto que se está explicando. Ya nos veremos en la sesión en vivo para, si de pronto quedó alguna duda y algo que requieran que se explique, podamos puntualizarlo. Bueno, espero que estén muy bien, les envío un abrazo grande y ya nos veremos en estos días.